Ok, bueno, ya vamos a ir mirando. De todas maneras, digamos que en principio lo que yo quisiera escuchar es con respecto a la pertinencia del examen, si lo vieron pertinente, por qué creen que los resultados no fueron como tan satisfactorios como hubiéramos esperado, qué pudo haber afectado el resultado. Estaba trabajando el examen, profe. Pues, profe, yo diría que muy poquito tiempo. A las 4, Muy quería a poquito las tiempo, 4 no, horas. les di como 3 horas y Pues media. a mí me parece que el examen estaba, pues no estaba imposible de resolver. Y pues por mi parte fueron errores, por decir así vos, que yo sabía cuando leí la solución que de verdad me equivocado en bobadas. Okay. Bueno, entonces vamos a mirar la solución del examen y al final, entonces los que tengan observaciones, pues como reclamaciones, entonces las atendemos hasta el final. ¿Ok? Bien, en la primera pregunta, ¿qué significan las caritas? Lo que pasa es que como lo califiqué a través de una herramienta que tiene ahí el campus solamente me daba la opción de una X, una carita triste, una carita feliz y un chulito verde. Entonces, la carita feliz significa que la respuesta estuvo más o menos bien, o sea que lo que contestó está bien, pero no estuvo completa. Y cuando tiene el chulito verde es que está completamente bien. Ese es el significado. Ok. Entonces, vamos a ver aquí. Muchachos, la primera que tenía que ver con notación asintótica y crecimiento de funciones. Dicen las siguientes preguntas. Seleccione todas las opciones que considere correctas. En el caso de el 1.1 dice, suponga que K es mayor o igual que 1 y C mayor que 1 constantes. Entonces, las opciones eran que si n a la k es O mayúscula de C a la n. Entonces, como K y C son constantes, K mayor o igual que 1 y C mayor que 1, pues significa que aquí estamos comparando en el lado de la izquierda una función polinómica, es un polinomio, ¿cierto? De un grado cualquiera, versus la función de la derecha es una función exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos tratando de evaluar en el A es si una función polinómica tiene como cota superior una función exponencial. ¿De acuerdo? Y pues claramente la A es correcta, ¿no? Recordemos que cuando vimos las propiedades de la notación asintótica, pues la función exponencial es más grande o es una cota superior para cualquier función polinómica. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, pues la B no era correcta y la C, pues tampoco, ¿no? Porque recuerden que para que sea teta tiene que ser O y omega al mismo tiempo. ¿Es claro para todos ahí? Señor. Chicos. Sí, profe. Muy bien. La 1,2, entonces me pedía comparar el logaritmo en base 2 de n con respecto al logaritmo en base 8 de n, ¿no? Y resulta, seguramente ustedes observaron que en algunos casos yo les pongo ahí como una bombita, como un cuadrito de texto con la explicación y resulta que todas las funciones logarítmicas, que también lo pueden verificar allá en las propiedades, pues todas las funciones logarítmicas se consideran del mismo orden. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta era la A es correcta, la B es correcta y por lo tanto la C es correcta. Sin embargo, el que marcó pues la C, quien marcó la C, pues está bien porque ya dijimos que para que sea teta es O y omega al mismo tiempo. Hubo quienes marcaron solamente a ver, logaritmo en base 2 de n es O del logaritmo en base 8, creo que marcaron la B. Pues era parcialmente correcta, porque realmente eran las tres, o era teta, pues, O y omega. ¿Por qué decimos que son del mismo orden? Porque si ustedes llegan a grafican la función logaritmo en distintas bases, van a ver que tiene un comportamiento similar. Entonces, al tener un comportamiento similar que hace que no se cruce, usted puede encontrar unas constantes que se sub 1 y se sub 2 que hacen que pues, una de las dos funciones sea cota superior y cota inferior de la otra. ¿De acuerdo?
En el caso del ejercicio 1.3, bueno, este, digamos, era un poco menos difícil de detectarlo. Tenemos n al cubo, por un lado, ¿cierto? Multiplicado por una función logarítmica, y por el otro lado tenemos 3n, es decir, tengo en el lado izquierdo una función polinómica de grado 3, multiplicada por un logaritmo, y en el otro lado una función polinómica de grado 1, multiplicado por un logaritmo. Entonces, claramente n al cubo es más grande que 3n, ¿cierto? Al ser los logaritmos del mismo orden, pues n al cubo, el lado de n al cubo es más grande, por lo tanto, la A, pues no puede ser correcta, ¿cierto? Porque n al cubo es más grande, entonces 3n log base 8 de n no podría ser una cuota superior. En cambio, la B es la correcta, porque es el caso contrario, ¿cierto? Ese 13n log 8n es una cuota inferior. Y pues al no ser O, al ser omega, pero no ser O, pues no puede ser teta. ¿De acuerdo? Vamos bien ahí, ¿no? En el caso de la 1.4, dice que cuál es la relación asintótica entre 8 a la n y 4 a la n. Bueno, resulta que en la 1.4 las dos son funciones exponenciales, las dos son una constante a la n, ¿cierto? Por lo tanto, es O, es omega, y al ser O y omega es teta. Son del mismo orden, por la misma razón que hablé de los logaritmos, tienen un comportamiento similar, y por lo tanto se pueden encontrar constantes C1 y C2 que hagan que una función sea al mismo tiempo cota superior y cota inferior para la otra. Distinto es, por ejemplo, dame un segundo. Distinto es que yo les pidiera comparar, por ejemplo, 4 a la n versus 4 a la n más 1. Aquí este exponente sí marca una diferencia. Yo no podría decir que tiene un comportamiento asintótico similar. Señor. Profe, es que tengo una duda. Si digamos en la primera, K, si yo comparo K con C, me va a dar que C va a tomar valores mayores que K, ¿cierto? Porque van a ser mayores que 1, en cambio C pueden ser mayores o iguales que 1. Ajá. Entonces, esa la tomó como verdadera, pero entonces acá en la de la 1.3, ¿por qué sería falsa la primera si se toma como la primera? O sea que en este caso O de CDN, entonces quiere decir que está tomando valores por encima de C que K, en este caso no sería así como verdadera o... Pues a ver, me creería si te digo que no me quedó muy clara tu pregunta, pero voy a tratar de... Digamos que lo que me queda claro es que tu duda está en el ejercicio 1.3, ¿cierto? Sí, profe. Ok. ¿Por qué, ¿Por qué la A del 1.3 no es verdadera? Listo. Recordemos cuando vimos notación asintótica y comparábamos los polinomios, pues un polinomio de un grado mayor que otro es una cota superior, ¿cierto? Pero no es una cota del mismo orden. Al mismo tiempo, entonces, a la inversa, pues un polinomio de grado menor que otro es una cota inferior y no puede ser una cota superior. Entonces, voy a resaltar aquí a lo que me refiero. Si yo tengo... Yo tengo aquí un polinomio de grado 3 versus un polinomio de grado 1, ¿cierto? Claramente el polinomio de grado 1 no puede ser una cota superior, ¿de acuerdo? No puede ser una cota superior porque es un polinomio de grado menor que con el que lo estoy comparando. Los logaritmos no marcan la diferencia porque los logaritmos son del mismo grado, son del mismo orden. Entonces, esto se reduce a comparar un polinomio de grado 3 con un polinomio de grado 1 y determinar si el polinomio de grado 1 es una cota superior para el polinomio de grado 3, lo cual no es cierto por las mismas propiedades de las notaciones asintóticas, ¿no? Recuerden que por allá decíamos que si teníamos dos polinomios y uno con un grado mayor que el otro, entonces ese será una cota superior para el otro. ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ok.
Bien. Y la 1.5, en la 1.5, aquí había que tener en cuenta algo como una propiedad de los logaritmos, si no, digamos, si así a simple vista no era fácil como cogerla, entonces uno pues se apoya en las propiedades de los logaritmos y hay una propiedad que dice que el logaritmo de a a la b es igual a b por el logaritmo de a. ¿Cierto? Entonces al hacer esto me están pidiendo comparar el logaritmo en base 2 de n a la logaritmo en base 2 de 17 versus logaritmo en base 2 de 17 a la logaritmo en base 2 de n. Entonces, por propiedad de los logaritmos, el logaritmo de n a algo, entonces esto se puede representar o se puede descomponer como el logaritmo bajo el exponente es logaritmo en base 2, 2 de 17 por n, ¿cierto? Por el logaritmo de n, perdón. Por el logaritmo en base 2 de n. Y pues aquí lo mismo, bajo el exponente, entonces esto es versus logaritmo en base 2 de n por el logaritmo en base 2 de 17. Y entonces pues al bajarlo vemos que es exactamente la misma función, ¿cierto? Esto es logaritmo en base 2 de n por logaritmo en base 2 de 17 y aquí logaritmo en base 2 de n por logaritmo en base 2 de 17. Al ser la misma función, pues toda función se acota de forma exacta con ella misma, es teta, y al ser teta, pues es omega y eso. ¿De acuerdo? Chicos. Hola. Profe. Bien. Estamos entonces claros hasta ahí, ¿no? Bien, vámonos con el ejercicio. Vámonos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos pedía obtener la función de tiempo de ejecución para este problema de multiplicación de matrices. Este creo que les quedó bueno, si no a todos, a la gran mayoría. Porque es parte de lo que hicimos al comienzo, ¿no? Esto tiene un costo asociado C sub 1. Bueno, yo mejor lo copio y me lo llevo para otra hojita para poderlo rayar mejor. Eso es costo y número de instrucciones. Entonces, este tiene un costo asociado C1 y se ejecuta desde 1 hasta n veces itera, más una vez cuando rompe, n más 1. ¿Cierto? Este tiene un costo asociado C sub 2 y itera por cada una de las n iteraciones de afuera, itera adentro desde 1 hasta n veces, más una vez cuando rompe, n más 1 veces. Este otro tiene un costo asociado C sub 3, ¿vale? Y pues por cada una de las n iteraciones de afuera, por cada una de las n iteraciones de adentro, ¿cierto? Pues por una vez, eso es n al cuadrado. Luego vengo con este otro for. Esto tiene un costo asociado C sub 4. Esto itera, pues, n al cuadrado veces por las n iteraciones del ciclo, del primer ciclo, las n iteraciones del segundo ciclo, por
desde 1 hasta n itera n veces más una vez cuando rompe n más 1. El enfor no se cuenta. Esto tiene un costo asociado C sub 5, está por fuera del último ciclo anidado, pero dentro de los otros dos, entonces pues se ejecuta n cuadrado veces y los enfor no se cuentan. Y entonces cuando usted arma la función de tiempo de ejecución, ¿cierto? Pues esto finalmente le va a dar de la forma a sub 0 más a sub 1n más a sub 2n al cuadrado más a sub 3n al cubo, ¿cierto? Porque por aquí esto ya me da un cubo. ¿Ve? Mentiras, por acá me da un cubo. ¿Cierto? En el cuadrado por n me da un cubo. Y entonces, pues al final usted va a decir que eso es del orden de teta de n al cubo. Esa es la solución asintótica. ¿De acuerdo? ¿Claro para todos? A propósito, Sí, profe. ahora resolviendo este ejercicio hay algo que quiero rescatar y no había caído en cuenta, acabo de caer en cuenta. Y es que en este examen todos usaron correctamente la notación. Por ejemplo, para presentarme el costo asintótico de ese algoritmo, todos escribieron bien TDN igual a, no me escribieron cosas sueltas por allá, que me ha pasado en otros semestres, ¿no? Que me escriben teta, me escriben, por ejemplo, teta n al cubo. Yo les dije, teta n al cubo, ¿qué? Entonces escribieron formalmente la expresión, que eso es muy valioso. Bien. Vámonos con la relación de recurrencia. Bueno, pues el caso de la relación de recurrencia, que era resolverla por el método maestro y resolverla después por el árbol, daba lo siguiente, que me la voy a llevar por allá para otra hoja. Bueno, pues por el método maestro no tiene ciencia. Sin embargo, algunos se equivocaron por ahí ya al final aplicando el caso, ¿no? Recuerden que por el método maestro, pues tenemos que hay que comparar n a la logaritmo en base b de a versus f de n, como que Jaime fue uno porque, por lo que escribió, versus f de n, es decir, voy a comparar n a la logaritmo en base b es 3, a es 9 y f de n es n al cuadrado más 3. Esto es logaritmo en base 3 de 9 versus n al cuadrado más 3. Logaritmo en base 3 de 9 es 2, es decir, que esto es n al cuadrado versus n al cuadrado más 3. ¿Ok? Recuerden que esto hay que verlo asintóticamente, ¿no? Entonces, asintóticamente esto es una función polinómica de grado 2 y esto es una función polinómica de grado 2, donde se equivocaron algunos que dijeron que por este más 3 esta función era más grande, ¿vale? No, realmente asintóticamente son iguales, asintóticamente. En esa parte yo le pregunté a usted, profe, que si el n al cuadrado sería el 3. ¿Que sin el cuadrado qué, perdón? Absorbía el 3, o sea, queda asintóticamente en el cuadrado. Ah, sí, digamos que está bien si usted lo puso finalmente en el cuadrado. Sí, esto es como comparar n al cuadrado con n al cuadrado. ¿Yo le puse algo malo por eso? No, sino que casi no le me... embarra, donde no le pregunté. ya, no me asuste. Yo pensé que era que le había calificado mal por algo que yo dije. Llegué a decir, me quedo mudo el día del opcional, entonces. Bien. Entonces, bueno, al ser asintóticamente iguales, pues en todas las soluciones T de n aplican el caso 2, creo que era el que habla de que son iguales. El orden de los casos no importa. Lo importante es saber que son iguales. Entonces, T de n es teta de n al cuadrado por el logaritmo de n. Profe, qué pena, una pregunta. Señor. Es que en esa de método maestro yo puse teta en el cuadrado y usted me puso que estaba mala. Bueno, ahorita al final lo miramos. A ver si fue que yo me Ah, ok, equivoqué. profe.
No hay problema, no se preocupen que yo puedo equivocarme muchas veces, pero les arreglo la situación. O sea, al final, pero lo importante es que no me hayan colocado como solución que la solución era tn igual a teta n al cuadrado, ¿no? Porque eso sí está mal. La solución es teta n al cuadrado por el logaritmo de n. ¿Vale? Entonces ahorita lo revisamos. Esa es la solución por el método maestro. Ahora vamos a ver la solución por el árbol. A veces por el árbol no da exactamente igual, pero da muy parecido, casi igual, y ya vamos a verlo. Entonces recuerden que cuando vamos a hacerlo por el árbol de recursión, la parte no recursiva están los nodos internos, es decir, en la primera elaboración del árbol, pues la parte no recursiva, ¿qué es esto? Es la raíz del árbol, n al cuadrado más 3. Y pidas que esto indica la cantidad de ramas, ¿cierto? Es decir, que t de n tercios va 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero es lo mismo, t de n tercios. ¿Ok? Cuando usted itera en la recurrencia, y aquí fue un error que también le encontré a varias personas, es que siguieron expandiendo el árbol sobre esto mismo. Entonces me dejaron los t's como nodos internos. Los t's no pueden quedar como nodos internos. Los nodos internos tienen que ser componentes no recursivos. Y los t quedar en las hojas. Entonces, yo itero en la recurrencia, tengo que volver a dibujar el árbol. Entonces esto es n al cuadrado más 3, ¿cierto? Y este t de n tercios, pues iterando en la recurrencia, se vuelve 9t de n tercios sobre 3, 9t de n novenos, ¿cierto? Más n tercios al cuadrado, es decir, n al cuadrado novenos, más 3. La parte no recursiva es n al cuadrado novenos, más 3, ¿cierto? Y t de n ¿qué? N tercios sobre 3 de n novenos. Y esto da 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y eso se repite aquí por todos los 9 veces de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y así sucesivamente. De tal manera, muchachos, que cuando ustedes van a calcular los costos por nivel, pues en el primer nivel esto es n al cuadrado más 3, ¿cierto? En el siguiente nivel, esto es, pues como aquí hay 9 veces lo mismo, entonces será 9 veces n al cuadrado novenos más 3, y el más 3 va dentro del paréntesis, que ahí también hubo la equivocación de alguien, más 3, ¿cierto? Entonces, pues, finalmente este 9, cuando yo meto el 9 en el paréntesis, este 9 con este 9 queda en el cuadrado, más, lo voy a dejar indicado, 9 por 3, ¿cierto? Y cuando yo voy a resolver esto, pues esto es, aquí hay 9. Por 9, 81 veces, ¿cierto? Es decir, que esto se volverá 81 veces n al cuadrado 81 más 3. Y esto finalmente se volverá, este 81 con 81 se va quedando n al cuadrado más 81 por 3. Ese dejarlo indicado, pues, y no hacer el cálculo, pues tiene una intención y es para poder encontrar, digamos, expresar el término iésimo. Entonces, al final, cuando yo voy a calcular el t de n, pues el t de n es una suma de esa columna, ¿cierto? Y es una sumatoria, ¿qué es lo que estoy sumando? Pues en todos los casos estoy sumando n al cuadrado más 3 por, el 3 está multiplicando una potencia de 3, eso es 3 por 3 a la 0, ¿sí? Perdón, 3 por 9 a la 0, 3 por 9 a la 1, 3 por 9 a la 2, entonces 3 por 9 a la i. La sumatoria era desde igual a 0 hasta, pues hasta la profundidad del árbol, ¿cierto?
¿Cuál es la profundidad del árbol? Que en esto sí, digamos, creo que la mayoría le pegan. Pues esto se va volviendo n sobre 3 a la i hasta 1, de tal manera que, pues i es igual al logaritmo en base 3 de n. Esa es la profundidad del árbol. Es decir, la sumatoria desde igual a 0 hasta el logaritmo en base 3 de n. ¿Van de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos claros? Sí, señor. ¿Claros como el agua del río Tuluá? Sí, profe. Sí, como el agua del río Tuluá, Carolina. No, profe, Soy Paula. como el nacimiento, Paula? como el nacimiento del agua del río Tuluá. Ah, bueno. No, está claro, sí está claro. Jaime dice que están pero tristes. Bien. Entonces, bueno, pues esto lo podemos separar de la siguiente manera. T de n lo puedo separar como la sumatoria desde i igual 0 hasta el logaritmo en base 3 de n al cuadrado, más Manuel fue el que, vea, me tocó eso como descargar 3 programas de edición de imágenes para poder entender ese examen, Manuel, ni así. Sí, pero no, que no, yo tengo mina gruesa y tampoco tenía ahí. Yo estaba en otro computador y me tocó sacar un poco de hojas. No, oye, no, a pasar eso a papel y vaina. Y no me acuerdo si fue Manuel también o hubo otro examen que le tomaron la foto a la hoja, pero le tomaron la foto con una inclinación del celular que al comienzo de la hoja no se veía casi nada. O sea, de la mitad de la hoja para abajo estaba clarito, pero por el ángulo de inclinación del celular, al comienzo se veía súper borroso. Entonces por la nota que aparece abajo, el último del examen, eso es lo que dice. Entonces soy yo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si dice algo de la inclinación, hay que tener cuidado con el ángulo de inclinación del celular para tomar la foto, sí, porque se lo escribí ahí y dije, ojo. No, que no se veía antes, yo sí estaba dudando. No, el profesor no califica eso, yo sé por qué, porque no se ve. Claro, hay que tener cuidado, por ejemplo, para el opcional, tengan cuidado con la hoja que van a usar, porque a veces, por ejemplo, si usan hoja cuadriculada de esas que las rayas son muy oscuras, hace que se pierda el contraste. Es mejor usar hoja blanca, mina gruesa, terratinte, etc. Menos mal que echando a perder se aprende, ¿sí o no, muchachos? Esto es más 3 por la sumatoria desde i igual 0 hasta el logaritmo en base 3 de n de 9 a la i. Bien, y resulta que, pues si lo seguimos resolviendo, esto es t de n, es n al cuadrado para esta sumatoria hace las veces de constante. Esto es la sumatoria desde igual 0 hasta el logaritmo en base 3 de n de 1, más, y esto por acá pues va a dar un valor que es más pequeño que el lado de acá. Pues se puede resolver por allá con la formulita que teníamos por ahí a la mano en una de las clases de la serie. ¿Ok? Pero realmente lo que nos interesa es esto, que se vuelve t de n igual a n al cuadrado y sumar desde 0 hasta el logaritmo en base 3 de n 1, pues es más o menos por... Esto es por el logaritmo en base 3 de n como más 1, ¿cierto? Porque es por el 0 que estoy sumando, más una vez. ¿Ok? Y pues esto, finalmente, t de n es teta de n al cuadrado por el logaritmo en base 3 de n. Porque ese n cuadrado por 1, pues más n cuadrado, pues se absorbe por este lado que es el más grande, ¿vale? Y esta sería la solución asintótica. Entonces miren que quedó prácticamente igual que el método maestro. ¿En qué se diferencia? Pues la base del logaritmo, pero recuerden que dijimos que los logaritmos son considerados del mismo orden. Entonces, ahí queda. ¿Es claro?
¿Qué noté yo en algunos ejercicios que me preocupó? Porque yo dije, me están usando memoria fotográfica, me están mecanizando. Y es que, y creo que ahí cayó Jaime, lo va a echar al agua. Y otra persona, no me acuerdo quién más, otros dos. Que Sí, profe, yo caí ahí. aquí me sacaron solo 2 rayitas, solo 2 hijos, cuando aquí estamos diciendo que eran 9 llamados recursivos. ¿Sí las hay? Sí. Algo Es que de la yo me basé en la fórmula, profe, pero pues creí que Es se algo de aplicaba la para Diomedes. todos. No, se vea. Aplicaron pura No. ley de Charles Machete, porque que además lo noté, eso sí creo que lo noté en todos los ejercicios. Yo no sé si a alguien le quedó buena esta parte del árbol, completamente buena. Tal vez a una persona. Pero lo que yo noté es que empezaban a hacer el primer dibujito del árbol, listo, Era de 2. clarísimo. No, clarísimo. Y ya a partir del siguiente, eso me hacían unas rayas todas enredadas y al final llegaban, me ponían la misma respuesta del método maestro. Y eso que me va a indicar que estaban haciendo un garabato ahí para ponerme al final la respuesta que ya tenían por el método maestro. Y ahí sí, como dice el dicho, a enredar al duende, porque nada más aquí con el logaritmo yo me daba cuenta si de verdad lo habían sacado bien por el árbol, por más enredado que hubieran dibujado el árbol o no. ¿Vale? No, yo por no aplicar bien esos casos, profe, casi. Y ese, Porque por ejemplo, fallé en los dos. Es que fallé en los dos. el que se equivocó en el del método maestro fue por falta de atención, porque no era difícil, era mirar pues qué caso aplicar. Es que yo le pregunté y no me enredé más. Pero moraleja, en un examen no le pregunten al profesor, porque normalmente el profesor en el tiempo del examen está pensando en otros problemas, resolviendo otras cosas, entonces Y lo enreda más a uno. a veces uno no es tan preciso, no de maldad, sino porque uno tiene la mente en otra cosa. Entonces uno medio coge lo que le están preguntando y responde. Pero lo mejor es no preguntarle al profesor. Ya va a procesar en una novela, estaba concentrado en otra cosa. Además, según ustedes, yo me estaba viendo Pasión de Gavilanes, me la voy a perder hoy, que está buena, mentira. Sí, según ustedes, ¿no? Profe, olvidemos eso ya pasó. Sí. Pero se la puede ver el otro martes, profe. Bueno, sí, puede ser. Los dejo solitos. No, profe, le sube. Pero ustedes dicen que yo soy el que me veo la novela, pero vea, están súper informados. Juan Sebastián ya sabe que la novela está en Netflix. Ustedes son los... Están más No, pero eso ya dateados por parte de Sebastián está raro. ¿Por qué? Porque en familia uno ve la novela, no solo, ¿no? Pero él puede vérsela por Netflix en familia también. Profe, Bien, dime. sigue con la cuarta, ¿no? Pero espérate un momentico, es que yo no le entendí por qué en la tercera, ¿cómo sacas el logaritmo? ¿Acá? Por De arriba. La de arriba. ¿En el método maestro? Sí. Ok, porque el método maestro dice en uno de sus casos que si n al logaritmo en base b de a es asintóticamente igual a f de n, entonces la solución es teta de una de las dos multiplicada por el logaritmo binario de n. Lo dice el teorema. Ok, entonces el f de n era n cuadrado más 3 y tocaría hacer esto, así ya. Ok. Bien. Manuel, es que, vea, Manuel también está rajando de la gente, pero ya está súper enterado y dice que el capítulo, ya sabe cuál es el capítulo en el que no sé quién, que se consiguió una sugar mommy. Mejor dicho. Ese es el sueño de Manuel, ¿no? Conseguirse una sugar mommy. Si le pagan ingeniería, sí, profe. No, pero usted forma con muy poquito, solo con que le paguen la carrera. No, usted es muy regalado. ¿Posgrado de especialización también o qué? No, usted también se vende por un bombombú, ¿sí o no? Sí, se vende por nada también. Lo que es la humildad. Eso es no valorarse. Mentira, Manuel. Bien, sigamos bien aquí que me viene hablando mucha boba y estoy grabando la clase. Me toca editarla para cortarle los pedazos.
El cuarto dice que, ok, el cuarto, a pesar de que yo cuando alguna vez estábamos hablando de estos ejercicios, se los advertí, varios cayeron ahí redonditos otra vez. Es que provoca, es mejor dicho, creo que es como bajarles otros 2 puntos a cada uno de los que se equivocaron. ¿Por qué? Porque pilas que si bien aquí estamos diciendo o viendo en el algoritmo que hay 2 llamados recursivos, pilas, muchachos, que un llamado recursivo está en un if y el otro llamado recursivo está en un else. Entonces usted no puede decir que eso se ejecuta 2 veces o que hace 2 llamados recursivos. Se hace un solo llamado recursivo. ¿Ok? Porque o se ejecuta por el if o se ejecuta por el else. Entonces, O sea que ahí no se colocaba 2 veces ese llamado recursivo, sino una sola vez. porque uno analiza en una pasada, entonces esto se ejecuta una vez, ¿cierto? Y el if, si el if es verdadero, esto se ejecuta y esto no. O al contrario, si el if es falso, esto no se ejecuta y aquí sí. Entonces, en una pasada hay un solo llamado recursivo. Pero si eso es grave, más grave aún el caso es que no me acuerdo quién fue el personaje, pero más grave es el caso de alguien que me escribió la recurrencia bien, no con 2, sino con 1, y cuando la va a resolver le pone un 2, le mete el 2 y la resuelve con un 2. No sé, que yo incluso le hice una flecha ahí y le coloqué, ¿de dónde sacó ese 2? Pues ya se había pillado la primera parte que era no poner el 2 sino el 1 y solo era usar el método maestro. ¿Cómo después va y le mete 2 por allá? Profe, pero una pregunta, si usted se hubiera estado en un for, igualmente no hubiera cambiado, se hubiera cambiado. No, pues claro, si la sintaxis es distinta, pues todo cambia dependiendo de la sintaxis. ¿Si hubiera sido 2 o no hubiera sido 2? O sea, si hubiera estado en un, No, dentro de un for. si hubiera estado en un for, depende de la cantidad de veces que el for itere. Es decir, si hubiera estado en un for y ese for es de 1 hasta n, pues no será ni 1 ni 2, sino que será n veces. N veces t de... Profe, Sería n veces la cantidad, sería n veces ese Eso. O si fuera, llamado. por ejemplo, un for igual 1 hasta 5, entonces sería 5 veces t, porque es la cantidad de veces que se va a ejecutar. Ah, ok, profe. profe, una pregunta. ¿Hay diferencia de uno escribir o de uno o escribir solamente el uno? No, pero formalmente deberías usar el o de 1. Ok. Pero el que si escribiste 1, no creo que yo te lo haya puesto mal. Ahorita vemos, profe. Ahorita vemos, bueno, vale. Profe, en otro caso, digamos que se hagan en una sola línea llamado recursivo, digamos, pero se le mande primero la primera mitad y en la otra se llame la otra mitad. Igualmente está dentro de un for, ¿cómo se hace entonces? Si está ya haciendo 2 llamados recursivos en la misma línea, pero está dentro de un for. ¿Cómo es que es la cosa? Usted me está poniendo... O sea, si digamos que el llamado Hay recursivo... un for, muy bien. Dentro del for, ¿qué hay? Se hace un llamado, se hace, digamos, una sola línea o una sola pasada, se hace los 2 llamados, pero con los diferentes datos, o sea, con la mitad del arreglo y con la otra mitad Pero del sin arreglo. estar en un if. Sí, está dentro de un for nomás, se hacen los 2 llamados. Entonces diríamos que se hacen 2 llamados, pues que está dentro de un for. Entonces, ¿cómo hace uno ahí? Sería 2 veces por la cantidad de iteración. Digamos, si es un for desde 1 hasta 5 y adentro de 2 llamados, pues 2 por 5, 10 veces t. Ok, profe. Siempre y cuando el tamaño en cada llamado recursivo sea el mismo. Si el tamaño en cada llamado recursivo es distinto, pues entonces será 5 veces t de uno más 5 veces t del otro, del otro tamaño. Porque acuérdense, por ejemplo, cuando hicimos el de Fibonacci, que los llamados recursivos tenían tamaños distintos, entonces no podíamos decir 2 veces, sino que colocamos t de n menos 1 más t de n menos 2, porque los tamaños de la entrada eran distintos. ¿De acuerdo? Profe. Bien, entonces vamos a resolverlo. Voy a llevármelo para una hoja.
Entonces, bueno, hubo alguien o un par de personas que incluso lo hicieron en la parte del 4.1, que era escribir la recurrencia, lo hicieron mucho más formalmente, ¿no? Hicieron la parte del caso base, ¿cierto? Que es si igual a j, entonces retorna ahí, entonces ya tn es igual a o de 1, si es igual a j, ¿cierto? Que este era el caso base. Y la parte recursiva, que era la parte del else, pues colocaron, entonces aquí la solución sería tdn igual a td n medios, ¿cierto? Pues una sola vez, más o de 1, que es esta instrucción de acá. Bueno, finalmente la que yo voy a resolver por el método maestro es la parte recursiva, tdn igual a tdn medios más o de 1. Entonces, en este caso, a es igual a 1, b es igual a 2 y f de n es igual a o de 1. Entonces, esto es n a la logaritmo en base de a versus o de 1. Entonces, Profe, ese en el logaritmo en base 2 de 1 da, n a o la sea, 0. sí, da 0. Y ese n uno lo puede estar representando como un número, ¿cierto? Sí, esto es 1. Versus o de 1. Pues son iguales, entonces t de n es 1 por el logaritmo de n. Es decir, t de n es teta del logaritmo de n. Profe, ahí era mi Creo que a duda. alguien se la califiqué mal. ¿Sí? Dime. Ahí yo coloqué o de 1, porque son iguales, ¿no? Aquí. Sí. No, 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 está no, no, bien. no. Abajo, en la respuesta. Ah, ok. Profe, a mí me Pero la entonces, calificó mal. sí, es que ahora que la estoy resolviendo aquí, caí en cuenta que a alguien o a más de una persona la califiqué mal. No, ahora lo miramos. Profe, una pregunta. Dame un segundo. Sí, yo. Ah, ok. Dame un segundo, por favor. Yo le acabo de responder aquí a Manuel, creo que me estaba preguntando lo de 1. No, Eh, solo. ok. Entonces, la respuesta sí no puede ser O de 1 porque como son iguales, 1 es igual a 1, el método maestro dice la solución es teta de cualquiera de las dos, pues sería 1 por el logaritmo de n, y 1 por el logaritmo de n es logaritmo de n. Pues por eso la solución es teta del logaritmo de n. Profe, entonces otra pregunta. Entonces, como tal, si hay, yo coloqué o de 1, queda completamente malo el punto. O sea, no hay manera de calificar ni siquiera el procedimiento. Yo no le puse puntos ahí, yo algo les estaba valiendo, pero rectifique No, si fue que no le un puse punto, puntos. Yo algo le tuve que haber puesto. una X. No, ¿verdad? Bueno, ahorita lo miramos, ahí ya le valgo cualquier cosita, pues. Profe, y si yo pongo tn es igual a teta de n y llevado el logaritmo, ¿eso sí queda mal? Si pusiste tn igual a teta de n por el logaritmo, sí está mal porque n, no, incluso ahí también seguramente me equivoqué calificándole a más de 1 porque creo que yo, como lo hice en la mente en ese momento, tenía era la n presente. Pero realmente la solución es el logaritmo de n. Profe, pregunta. Dime. Es que tengo toda la duda, pero en el método de Divide y Conquistar, ¿no? Sí. Esa sumación de la dividir y combinar, como ahí es o de 1 por lo que solamente se ejecuta una vez, ¿no? En una sola línea se divide el problema en una sola línea. Pero digamos Sí, que si... pues digamos que hay, lo que pasa es que dividir y combinar, el costo de dividir y el costo de combinar realmente lo podemos ver es como el costo de lo no recursivo. Entonces, todo lo que sea no recursivo es el f de n que resume lo que es dividir y combinar. Porque la pregunta era si esa línea donde vivía el problema también estuviera pues, dentro de un while o un for, igualmente pasaría a ser posiblemente un n o un n al cuadrado, dependiendo del problema, ¿no? Ah, sí, dependiendo. Sí, todo depende de dónde esté.
Pero siempre se va a tener en cuenta ahí la división del problema, o de lo que usted acaba de decir anteriormente. Sí, digamos que no, para que no se enfrasquen en pensar qué es lo de dividir y qué es lo de combinar, lo más simple es decir, a la parte recursiva de la recurrencia se le suma el costo de lo no recursivo, es decir, el costo de las demás líneas que no tienen que ver con los llamados recursivos. Y ahí se resume dividir y combinar. El costo de dividir y el costo de combinar o de conquistar. ¿Vale? Listo, profe. Muy bien. Ok. Y ese era el punto 4. 1 y 4 ya quedaron ahí. Vámonos para el punto 5. En el punto 5 noté algunos errorcillos de concepto con respecto al top. Recuerden que el top retorna es la posición del elemento que está en el tope de la pila, no el elemento. Entonces, cuando los que me hicieron cosas del estilo como que si X era igual a top de S o a top de pila, pues no, eso no es comparable porque X es el elemento que voy a comparar y top de S me está retornando, es una posición donde está el elemento, pero no me está retornando el elemento como tal. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esa aclaración, pues vamos a resolverlo, si les parece. Veámonos esto por acá. Entonces, dice, señor. Una preguntita, lo que tenía que hacer es que le entraba un dato y una pila y tenía que borrar el dato de la pila. Sí, digamos, tenía que generar, sí, una pila que no tuviera ese dato. Y si ese dato aparecía varias veces, pues no podía estar ni una vez. Y como tal, entonces lo que dijiste ahorita es que si uno coloca, digamos, el dato y lo compara con el stack de la pila y lo coloca top, top no te devuelve como tal el dato, sino la posición en la que se encuentra el dato. Exacto. Así, ok. O sea que tú lo manejaste, fue en los PDF de otra manera. No, ahorita miramos los PDFs, pero no. Yo siempre dije lo mismo, pero ahorita podemos revisar los PDFs. No, sino que yo lo manejé como a mi criterio, a mi lógica. Ah, ok. Bien, entonces, en ese orden de ideas, bueno, y lo otro que también nos noté en uno o dos exámenes, es que cuando yo hago pop de la pila, pues inmediatamente el elemento ya sale de la pila. Entonces, por ejemplo, si evaluaran cosas como if x igual a pop ds, él lo compara, pero ya ese elemento que comparé con X ya no está en la pila, entonces ya no lo pueden usar con otro pop, porque al volver a invocar pop ya van a coger es el que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que yo tengo que hacer con el pop, con lo que saco de la pila, es ponerlo en una variable. Y necesitamos pues una pila auxiliar. Algunos crearon dos pilas auxiliares y realmente no es necesario porque luego pues yo simplemente vuelvo a utilizar la misma pila de entrada que al final del proceso ha quedado vacía. Entonces, lo que yo voy a hacer es que mientras que la pila de entrada no esté vacía, es decir, mientras hayan elementos en la pila, pues a una variable, digamos y, le voy a asignar lo que saco de esa pila. Y luego voy a comparar si lo que hay en Y es diferente de X, pues lo meto en la pila auxiliar. ¿Cierto? Si son iguales, pues no hago nada, sigo en el proceso porque no
no necesito hacer nada con ese elemento que es el que voy a borrar de la pila. Esto, Profe, una pregunta. sí. El elemento ese que le está colocando Pop, lo elimina, pero antes de eliminarlo es asignado a Y, ¿cierto? Sí, yo lo que hago es, lo saco de la pila y lo pongo en Y para no perderlo. Entonces ahí ya lo puedo comparar con X, de tal manera que si es diferente que de X, como no lo he perdido, lo puedo poner en P. Ok. ¿Ok? Y entonces esto funcionará hasta que S quede vacío. Cuando S quede vacío, pues tengo que hacer un procedimiento similar, pues tengo que empezar a sacar los elementos que quedaron en P para ponerlos en S de tal manera que vuelvan a quedar en el orden en que estaban, pues exceptuando los corrimientos por haber eliminado X. Entonces luego tendré que hacer que mientras que no esté vacía, mientras que P no esté vacío, lo que hago es hacer un push en S de, ahí sí lo que saco de P. Lo saco de P, inmediatamente lo estoy metiendo en S. Y al final, cuando ya desocupé todo P y todo quedó metido nuevamente en S, pues lo que haré será retornar S. Y en S van a estar los elementos iniciales, exceptuando las ocurrencias de X en las mismas posiciones, salvo los corrimientos que se hacen por haber eliminado X. ¿De acuerdo? ¿Es claro esa solución, muchachos? Profe, yo Sí, tengo una profe. pregunta. Entonces, uno para acceder de pronto al tope, uno utilizaba el nombre de la pila P y entre los corcheticos cuadrados ponía el top de esa P, o cómo accedía para... Sí, lo que pasa es que esa forma de manipularlo es para la implementación del POP sobre todo, ¿cierto? Pero ya como operaciones propias de las pilas tendrían que hacerse push y pop. Pero sí, en las implementaciones de POP, por ejemplo, pues lo que se hacía para acceder a un cierto elemento era, si esa es una pila, entonces lo que hay en S en la posición del top de S, cuando la pila está montada sobre una regla. Pero esto es para implementar las operaciones push y pop. En la práctica, uno no debería usar esto, porque esto es, digamos, lo que está dentro de push y pop, y lo que uno debe hacer es usar solamente push, pop o stack and move. Pero esta sería, aquí sí yo le creo que me está devolviendo un elemento que está en la pila, el que está en el tope de la pila. Pero cuando usamos simplemente top, me está indicando es la posición donde está el tope de la pila. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vámonos al... Quiero ver el árbol. Uy, eso es como una orden. Asómese por la ventana. Seguramente va a haber más de uno. No se puede. Es que yo frente a un parque, bro. Yo me mantengo bien rato. Ah, imagínese. Bueno, entonces... Ve, profe, otra preguntita. Es que yo lo manejé a la idea de C++, porque es que cuando tú escribes ese punto top, perdón, sí te da el dato, o sea, como tal te da el dato. El push es para introducirlo y le mandas el dato y lo introduce. Y el top es para traerlo. Pero si te estás basando en los PDFs de Amorillo. Ah, no, pues claro, si no me baso digamos, en la lógica, en la base lógica de la estructura. Por eso siempre los trabajamos algorítmicamente. No ya, digamos, con la funcionalidad de los lenguajes de programación. Igual ahorita podemos mirarlo. Profe, otra pregunta es que usted en ese punto me puso como una anotación cuando utilicé el top. También me dijo que se estaba perdiendo un dato ahí, pero pues no sé por qué. Ahorita lo miramos. Puse pues que el tope, haciendo pues referencia también como si fuera C++, pero pues ya vi que estaba mal,
que si era diferente al X, me puso como una anotación donde decía que ahí ya se estaba perdiendo un dato. Ahorita miramos para yo como acordarme qué fue por qué lo escribí, ya mirando como cada caso particular, ¿vale? Listo, profe. Bien. Y el otro ejercicio, se dice que dos árboles binarios son semejantes y tienen el mismo número de nodos y los valores de los nodos del primer árbol son los mismos valores de los nodos del segundo árbol sin importar la relación de parentesco. Aquí, digamos que la clave, y por eso algunos que supongo que son las mismas dos personas que me acaban de mencionar que trabajaron un poco con la sintaxis de C++, aquí hay una clave por la cual a algunos les dije yo que no les funcionaba en todos los casos. Y es esto, que la relación de parentesco entre ellos, que la relación de parentesco entre ellos no importa. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que dos árboles sean semejantes, pero que sus lados izquierdos, sus izquierdas o sus derechas no coincidan, ¿vale? Entonces no, porque lo que yo entendí en un par de exámenes era que comparaban la raíz de cada uno, si coincidían, y luego se iban a evaluar si la izquierda de ambos coincidía y si la derecha de ambos coincidía. Entonces, resulta que por la característica de que la relación de parentesco no interesa, pues podían suceder cosas como esta. Por ejemplo, que yo tenga un árbol con raíz en 5, con hijo izquierdo 3, por acá digamos 4 y por acá digamos 2 y por acá digamos 7 y tenga otro árbol por acá digamos con raíz en 3, ¿cierto? Con izquierda 2, la derecha digamos 7 y la izquierda 4. No sé si me faltó uno, 2, 3, 5, 2, 4, me falta uno. ¿Cuál no he puesto? Ah, no. Siempre le faltó el 5. Ok, y digamos que aquí 5 por acá. ¿Cierto? Entonces, esos dos árboles son semejantes, porque tienen la misma cantidad de nodos y tienen los mismos, están representando los mismos valores. Sin embargo, si usted compara las izquierdas y las derechas, no coinciden. ¿Cierto? Ni siquiera la raíz del árbol coincide. Entonces eso era clave tenerlo en cuenta porque pues, eso implicaba que no podía simplemente ir comparando las raíces y las izquierdas y las derechas. Habiendo dicho eso, bueno, alguien por ahí sí que intentó hacer algo aunque tuvo una falla en el proceso, con el recorrido en orden, porque sabemos que el recorrido en orden pues, de dos árboles semejantes sí tiene que ser el mismo, ¿no? Porque el recorrido en orden es el orden ascendente de sus nodos. ¿De acuerdo? Profe, pero usted no da nada de puntos por ese. Pues mira, Jaime, es probable que me colocó 0 puntos. No sé, hay que mirar cada caso. Hay que mirarlo ahorita, porque depende. Entonces les decía que, bueno, una forma de verlo, pero podía ser mucho más complicado, era mirarlo a través del se me fue la palabra, de lo recorrido en orden, porque el recorrido en orden en ambos casos coincide, pero había otra forma más fácil de verlo, ¿cierto? Entonces, es de la siguiente manera. Digamos que el algoritmo lo va a llamar semejantes, ¿cierto? Y recibe dos árboles, digamos, recibe el árbol A y recibe el árbol B. Ok, entonces lo que yo voy a hacer es saber, partimos del hecho que si son semejantes, el mínimo en cada árbol es el mismo, debe ser el mismo, ¿cierto? Entonces voy a obtener, en X voy a poner el mínimo de A, en Y voy a poner el mínimo de B, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es empezar a comparar X con Y, ¿cierto? Entonces voy a decir algo como lo siguiente.
mientras que X sea igual a Y, pues no voy a decir, digamos que todo va bien, todo va funcionando, entonces miro cuál es el sucesor, ¿cierto? El sucesor es el que le sigue en el recorrido en orden, entonces pues voy a calcular a X, en X voy a poner ahora el sucesor de X. El sucesor de X, ¿cierto? Y en Y voy a poner el sucesor de Y. ¿Vale? Cuando yo consigo el sucesor de ambos, pues pueden pasar varias cosas. Que haya llegado a que los dos son nil, y si llegué a que los dos son nil, pues llegué a que puedo concluir que los árboles son semejantes, ¿cierto? Entonces evalúo. Si X es igual a nil y Y es igual a nil, voy a retornar true. ¿Vale? Bien. Si no, ¿qué puede pasar? Si no, lo que puede pasar es que uno de los dos sea nil y el otro no. Entonces, si llegué a que uno es nil y el otro no es nil, pues resulta que no son semejantes. Entonces, si X es nil o Y es nil, pues no son semejantes. ¿Cierto? Else, aquí me saltó una cosa, else if. Ok. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar, bueno, que ninguno de los dos sea nil, pero que sean diferentes, ¿cierto? Entonces no pasará nada al volver al while a evaluar. X no es nil, Y no es nil, pero son diferentes, entonces se rompería el ciclo, y al romper el ciclo, pues retornaré por fuera un false. Y listo. Una pregunta. Señor. ¿Me puede explicar el Estoy escuchando entrecortado. Te tengo una buena noticia, ya no te escucho entrecortado. La mala noticia es que ya no te escucho nada. Ok. El else del if. Vale. Aquí, digamos, lo que yo estoy evaluando es si en X y en Y, digamos, si ambos no son nil, que es el else de acá, entonces me voy a determinar si uno de los dos es nil, pero el otro no, ¿cierto? Si uno de los dos es nil y el otro no, entonces lo que sucede es que ya terminé de recorrer un árbol y en el otro árbol todavía hay datos. Eso quiere decir que no son semejantes porque un árbol tiene más datos que el otro. Entonces retorno false, ¿cierto? Eso es lo que hace ese else if. Pero si en ambas variables hay datos, entonces él vuelve a evaluar al while. ¿Qué puede suceder? Que sí, que en ambos lados hay datos, pero que esos datos son diferentes. Entonces no itera y retorna falso porque los fulanos no son semejantes. Pero si son iguales, seguirá calculando el sucesor. Y digamos que en el caso de que sí sean semejantes, seguirá encontrando los sucesores iguales hasta que llegue al mismo tiempo a un nil en ambos lados. Es decir, que todos los elementos comparados fueron iguales y llegaron al mismo tiempo a nil, en cuyo caso retornará true, indicando que sí, los árboles sí son semejantes. ¿Sí es más claro? Cristian.
Bien. Y entonces miren que el examen no estaba largo. Empezamos como a las 6:20, son las 7:27 y ya resolvimos todo el examen. Explicado y todo, o sea que no estaba largo el examen. De tal manera que queda derrocada la teoría de que el examen estaba largo y que eso jugó en contra. ¿Ya tenían las respuestas de memoria? No. No. Miren que incluso yo ahorita les dije, había pensado, pero no. Tiene que ser la metodología de Delgado que se tiene que multiplicar su tiempo por 3. A ver cuánto demoran los estudiantes. Yo multiplico por 5. Mejor todavía. O sea que más chance todavía. Yo multiplico mi tiempo por el tiempo que yo me gastaría por 5. Lo que pasa es que, claro, ahorita la explicación pues toma más tiempo porque pues, explicándolo me demoro más. Pues si uno se sienta solito a hacerlo, en 20 minutos darles examen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, humilde el hombre, dice Jaime. ¿Cuál hombre? ¿Yo? ¿Quién es el humilde? Pues sí, usted, profe. Vamos a grabar esto aquí antes de que se nos pierda. Export. Yo pensé que iba a decir, vamos a grabar, acaba de decir que soy humilde. Ah, no, solución. Eso lo dijeron ustedes, no lo dije yo, solución. Listo. Profe, entonces lo del punto 4, que me calificó mal, ¿está noveno? Aguante, ya voy. Un pasito a la vez. Voy a dejar de compartir pantalla aquí y los voy a permitir a ustedes que compartan pantalla. Entonces, ahora sí, las reclamaciones. El que vaya a reclamar, me comparte ahí la pantalla para poder ver qué es lo que me está reclamando, por favor. Que no le Que crea a comience Jaime. Jaime. No voy a dejar de grabar aquí ya esta parte.